Aleluya, bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo en línea, también les damos la bienvenida esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a orar antes de entrar a la palabra del Señor. Cuando nos acercamos al Señor por medio del Espíritu Santo en su presencia a escudriñar su palabra, siempre es importante que nosotros pidamos la ayuda del Espíritu Santo y nunca confiemos simplemente en nuestra inteligencia, nuestra prudencia, como dice la Escritura. No nos apoyamos en ella, sino en la dirección del Espíritu Santo. Así que, Padre, en esta mañana, gracias porque habiendo adorado, Señor, esta mañana, tú estás aquí presente. Gracias te doy, Padre, por el Espíritu Santo, aquel personaje divino que con nosotros habita. Señor, te pido que nos guíes, nos dirijas en tu palabra y que Cristo sea glorificado en todo y a través de todo. Te damos gracias, Señor, que tú te interesas por cada aspecto de nuestra vida y por eso venimos a ti, nos humillamos delante de ti, pidiendo, Señor, dirección, pidiendo apoyo, pidiendo, Señor, gracia. Tú nos has dicho que el trono de la gracia está disponible para cada uno de tus hijos. Por eso venimos y pedimos, Señor, que tú seas glorificado a través de nuestra vida. En todo lo que digamos, pensemos y hagamos. Esto te pido en el nombre de Jesús esta mañana, Padre. Por tu pueblo, bendícelo aquí en este lugar y aquellos que nos ven en línea. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, al capítulo 2 de Efesios. Y también en el Antiguo Testamento vamos a encontrar el libro de Miqueas. De Miqueas en el capítulo 6 de Miqueas. Si va a Mateo y va unos 6 o 7 libros hacia atrás de Mateo, va a encontrar el profeta Miqueas. Así que vamos a hablar esta mañana, continuar realmente hablando acerca de la cosmovisión cristiana. Estamos en un año aquí en este país de elección y nuestra responsabilidad es delante de Dios saber por qué es lo que estamos o qué es lo que estamos apoyando, qué es lo que estamos, ¿verdad? Nosotros empujando, si podemos decir así, con nuestra oración y con nuestro voto. La cosmovisión cristiana, dijimos que la palabra cosmovisión es simplemente la manera en que uno ve el cosmos, o sea, el mundo. Cómo es que nosotros debemos de ver la realidad en la vida en la cual vivimos. Y hemos encontrado que la Biblia nos dice que debemos de tener la perspectiva de Dios. Él nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos meditarla y a través de ella, ¿verdad?, formar los pensamientos que agradan a Dios. Así que esta mañana vamos a hablar acerca de la fe bíblica, la fe en la cual la Biblia nos llama a vivir y cómo esa fe debe de informar todo lo que hacemos. La cosmovisión cristiana es realmente la manera en que el mundo o que el creyente ve al mundo, la perspectiva una vez más de Dios. Y no solo nosotros se nos requiere saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra, sino que también debemos ser hacedores de esa palabra. No es suficiente simplemente saber lo que Dios quiere, sino que debemos nosotros actuar sobre ello, hacer, ¿verdad? Ser hacedores, dice la Biblia, de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Porque el que oye simplemente y no hace se engaña a sí mismo. Y claro, y tenemos una responsabilidad mayor delante de Dios, porque sabiendo y no haciendo nos trae a una responsabilidad delante de Dios mayor. En Efesios capítulo 2, quiero leer aquí en el versículo 8, el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia en Éfeso y les dice, porque por gracia, nos dice, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Pablo nos informa aquí por el Espíritu Santo que la salvación que Dios nos da es una salvación gratuita, es una salvación que nosotros no trabajamos para conseguirla. No es por obras y la razón por la cual Dios no permite que nosotros por nuestras obras alcancemos nada de Él, primero porque no podemos, porque siendo pecadores merecemos simplemente el juicio de Dios, pero en su misericordia y en su gracia Dios nos ha alcanzado. Por eso dice, por gracia sois salvos, no por obras, y nos dice la razón, para que nadie se gloríe.
nadie podemos gloriarnos si llegamos al cielo, si somos bendecidos, no tenemos nada en qué gloriarnos, simplemente en el Señor. Entonces dice, porque en el versículo 10, aunque no somos salvos por obras, dice, somos hechura suya, o sea, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios preparó para nosotros el camino, podemos decir así, el destino hacia el cual nosotros vamos. Dice, ¿se interesa Dios por lo que paso o por lo que yo sufro o por lo que yo esté viviendo la realidad en la vida que vivo? Sí, porque Dios no está ajeno o no se ha separado de nosotros, especialmente aquellos que nosotros que hemos creído en Cristo, que somos sus hijos. Pero dice que Dios hizo algo. Primero nos hizo hechura suya. Él nos hizo, nos creó de nuevo, el que es nueva criatura, dice la Biblia, en Cristo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Nos crió en Jesús para algo, para buenas obras. Y dice que estas buenas obras no son cualquier obras, sino Dios preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea que Dios nos informa en su palabra cuáles son esas obras que Él ha preparado para nosotros, para el creyente. Este es el camino divino preparado por Dios para cada uno de nosotros. Antes de la salvación, ninguno de nosotros, ¿verdad?, realmente hacíamos nada bueno. La Biblia dice en el capítulo 3 de Romanos, no hay ninguno bueno, nadie que haga lo bueno. Y dice, pastor, pero todos hacemos cosas buenas. Sí, pero lo hacemos por una razón que no agrada a Dios. Lo hacemos por algo personal, porque me trae beneficio. Hago algo bueno porque la gente va a pensar bien de mí. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos esas cosas buenas relativamente, pero delante de Dios, porque Dios ve el motivo, ve el corazón, lo que hacíamos era para nosotros, no era para Él. Y ahora que nosotros somos de Cristo, es nuestro deber glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, antes de que éramos salvos, como dijo, ninguno de nosotros hacía nada bueno. Todo estaba manchado, si podemos decir así, aún nuestras buenas obras, con el pecado que nos dominaba. Entonces, Dios nos ha puesto, podemos decir, un camino divino que Él requiere de cada seguidor de Cristo. Y vamos a empezar primero en el Antiguo Testamento, aquí en Miqueas, el capítulo 6, el profeta Miqueas, el capítulo 6, y vamos al versículo 8. Miqueas 6, 8. Dice, oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. Acuérdense, Dios ha preparado, ¿qué? Buenas obras, aquello que es bueno para que andemos en ello. Y Dios dice aquí, nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hacer justicia, amar que misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí Dios le está hablando al pueblo, ¿verdad?, de Israel, que estaba en pacto con Él. No todos realmente eran personas, como decimos nosotros ahora, salvas, personas realmente de su corazón, simplemente pertenecían al pueblo. Pero Dios les dice a aquellos que son realmente su pueblo, aquellos que son de Él, yo te he declarado lo que es bueno y lo que yo requiero de ti. Y podemos decir que Dios no ha cambiado, entonces los que cambiamos somos nosotros. Pero Dios, ¿qué pide de nosotros hoy? Que hagamos lo recto, lo justo, que amemos misericordia y que andemos delante de Él, que humildemente, o sea, en humildad. Estas tres cosas las recalca aquí al pueblo de Dios. Y recordemos que esto es lo que Dios requiere. ¿Ve? Yo requiero esto de ti. Yo pido, ahí dice la palabra, pide Jehová de ti, pero ahí la palabra realmente es un requisito. Lo que Dios requiere de nosotros es justicia, misericordia y humildad en nuestra vida, en nuestro caminar delante de Él. Pero todo lo que Dios nos pide a nosotros, Él nos empodera para hacerlo. Es una verdad muy interesante en la Biblia y lo encontramos a través de toda la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios es el que obra en nosotros el querer, dijo Pablo en Filipenses 2, y el hacer. No solamente el hacer nos empodera a Dios y está obrando en nosotros, sino el querer también. ¿Nunca usted ha
sabido lo que Dios requiere, pero como que no quiere hacerlo. O sea, encontramos siempre en nuestra vida ciertas cosas. Por ejemplo, alguien me hace mal y me daña y yo no quiero perdonarlo. Sé que Dios me dice que debo perdonar, pero no quiero. No le ha pasado a nadie, a mí me ha pasado. Bueno, en otras iglesias sí le pasa a la gente, pero todos nosotros quizás hemos pasado eso. No quiero, yo sé lo que Dios requiere de mí, pero no quiero. Y cuando reconozco eso y veo eso en mi corazón, sabiendo lo que Dios me ha dicho que requiere de mí, entonces yo puedo ir a Él y pedirle que me ayude, que me empodere para hacer lo que a Él le agrada, que cambie, ¿verdad?, mi deseo, mi voluntad. Y por eso Pablo dice que nosotros debemos de caminar delante del Señor con temor y temblor, dijo, porque Dios obra en ti el querer. Así que, Señor, ayúdame, no quiero, pero ayúdame, cambia mi deseo, mi voluntad. Y cuando nosotros nos humillamos para pedir esa ayuda de Dios, y Dios obra en nosotros. Por eso todo lo que Dios nos requiere de nosotros, dije, Dios nos empodera para hacerlo. ¿Sabe que Dios requiere de nosotros que nos arrepintamos? Pero el hombre sin la ayuda de Dios no puede arrepentirse, realmente de corazón. Pero la Biblia dice que Dios concede arrepentimiento. La Biblia dice que es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Así que cuando tú te arrepientes genuinamente delante de Dios, reconoce eso. Es la bondad de Dios que me ha traído a esto. Y no puedes regocijarte porque yo me arrepentí y mira como los otros no se arrepienten. No es para juzgar, es para decir, Señor, gracias que puedo arrepentirme. Gracias que un arrepentimiento genuino, eres tú el que obras eso en mí. Y Dios recibe, ¿qué? Toda la gloria. Así que Dios nos empodera para hacer lo que Él requiere de nosotros. ¿Qué requiere? Que hagamos lo justo o lo recto, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Esto es lo bueno que Dios ha ordenado para nosotros, o algunas de las cosas que encontramos en la Biblia, que Dios ha ordenado para que nosotros, ¿qué? Caminemos en ella. Es la manera de Pablo decir, para que vivamos de esta manera, para que nosotros podamos, para nuestro caminar sea de esto. La justicia, la misericordia y la humildad. La justicia es una palabra mishpat, la palabra hebrea, que quiere decir lo justo o lo recto según la ley de Dios. Aquello que es recto, ¿verdad? Y justo según la ley de Dios. ¿Por qué digo según la ley de Dios? Porque cuando Dios llama a la justicia, nos llama a la verdadera justicia. Hoy se habla mucho en nuestra sociedad, en el ámbito político, por ejemplo, de la justicia. Queremos justicia. La gente busca justicia económica, justicia social, todo tipo de justicia. Y le ponen todo tipo de nombre. Pero a veces en tratar de ser justos, son injustos con otros. Entonces, esa no es la justicia bíblica. Y por eso digo, cuando Dios nos dice que seamos justos, no porque oímos la palabra justicia y alguien dice, nosotros buscamos la justicia. ¿Sabes que la gente mundana que no conoce a Dios busca la justicia que solamente se encuentra delante del trono de Dios y por eso nunca la alcanza? Las ideas humanas no nos llevan a cumplir la palabra de Dios. La justicia o lo recto es lo que Dios dice que es justo. Es lo que Dios dice en su ley que es recto. La misericordia aquí, esa palabra que él usa, hesed, en el hebreo, quiere decir bondad, fidelidad, obras de bondad y misericordia, especialmente aquellos que están necesitados o en una miseria. Amar misericordia por aquellos que tienen necesidad. Ahora pueden estar en esa condición por su pecado. Pero dice que debemos amar la misericordia inclusive, sabiendo y reconociendo que todos hemos pasado quizás por ahí. Y luego dice la humildad. La palabra humildad ahí quiere decir ser sumiso o modesto. Vivir, ¿verdad?, en una manera que depende de Dios continuamente. Vivir humildemente delante de Dios. Ahora, cuando nosotros violamos estos principios de la justicia, de la misericordia y de la humildad, vienen las consecuencias de maldad, vienen las consecuencias miserables, no solamente en individuos, sino en naciones enteras. Cuando una nación, un pueblo rechaza la justicia, la misericordia y la humildad delante de Dios, vienen todas clases de consecuencias que vienen a destruir
ese país o destruir a esa persona o destruir a esa familia. En Segunda de Crónicas, vamos ahí, en Segunda de Crónicas capítulo 7, el Señor habla a Salomón, perdón, después de que ellos acababan de terminar de edificar el templo. Se habían propuesto a terminarlo y lo terminaron, y el Señor les habla en ese tiempo y le dice a Salomón en el versículo 12, Segunda de Crónicas 7:12. Dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, Dios les está advirtiendo a Salomón que en el futuro, si ellos se apartaran de caminar con él, que ellos se fueran por sus propios caminos buscando quizá a otros dioses, Dios les advierte que va a venir consecuencia. En el verso 12 otra vez dice, aquí hay 3 verbos que tenemos que ver. O sea, el verbo es ¿qué? Una palabra de acción. ¿Qué es lo que Dios hace? Dice Jehová: yo he oído tu oración, elegido para mí esta casa de sacrificio. Versículo 13, perdón. Dice primero, cerraré. Ahí está el primer verbo. ¿Yo qué? Yo cerraré los cielos. ¿Puede Dios cerrar los cielos para que no haya lluvia? Sí, porque Él es el creador de los cielos. Él es el que rige sobre toda la creación. Entonces Dios está diciendo, si yo cierro los cielos, y es el segundo verbo, mandare. Si yo mandare la langosta, ¿para qué? Para que consuma la tierra. O sea, un juicio. Y número 3, enviare. Si yo envío pestilencia en mi pueblo, o sea, la condición que trae destrucción, enfermedad. Y note que Dios muy claramente dice, si yo cierro los cielos, si yo mando la langosta, si yo envío pestilencia. Ahora hay gente que dice, pastor, pero es el diablo que viene a hurtar, matar y destruir. Sí, Dios puede usar el diablo. Y Dios puede usar aquello que es malo para traer un buen propósito. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Hay mucha gente que piensa, no, pastor, ese no es Dios. Bueno, tu problema no es conmigo, es con el texto. Porque Dios dice, si yo cerrare, no dijo si el diablo cierra, si yo cierro, si yo mando, si yo envío. Y Dios lo hace por juicio. O sea que Dios tiene control de todo, inclusive del diablo. Si Dios permite al diablo, como lo hizo con Job. Dijo, me has considerado mi siervo, y Job dijo, eso es porque tú lo proteges. Tú tienes, ¿verdad? Lo has protegido por todos lados. Y claro, Job no era una persona completamente perfecta en su... No, cuando lee usted el libro de Job se da cuenta de que él tenía muchas quejas en contra de Dios. Pero cuando el diablo dijo, tú lo proteges, Dios le dijo, bueno, está en tus manos, pero la vida no le puedes quitar. O sea, le dio un límite. Entonces el diablo, ¿qué vino? Sí vino y trajo esa enfermedad. Pero ¿quién es lo que lo mandó? Fue Dios. Así que nosotros a veces creemos que Dios solamente quiere hacer lo bueno. No, hermano, cuando nosotros tenemos hijos y solamente hacemos lo bueno, nunca los corregimos, creamos niños chiflados. Ustedes que tienen hijos, perdió un lugar para decir amén. ¿Amén? Sí. Si hacemos siempre todo lo que nuestros hijos quieren y todo siempre tratamos de tratarlos bien, creamos niños chiflados. ¿Por qué? Porque los niños necesitan ser a veces disciplinados. ¿Por qué? Porque han hecho lo mal. Y así en esa disciplina los creamos. Al que Dios ama, dice la Biblia, castiga. ¿Verdad? Él azota a cada hijo que recibe. Hebreos capítulo 13. Entonces Dios dijo, si yo cierro, si yo mando, si yo envío, esto como un juicio sobre la nación. ¿Por qué? Porque se han apartado de mí. ¿Qué dice el siguiente versículo? El versículo 14. Si mi pueblo se humillare. Primero, si se humilla mi pueblo. Acuérdense, ¿qué demanda Dios de ti? ¿Qué cosas buenas ha Dios preparado? La humildad. Que nosotros caminemos humildemente delante de Él. Es una de las cosas que es el camino que Dios ha puesto, que Dios requiere de nosotros. Y como digo, cuando violamos eso, nos afecta a nosotros.
no solamente como individuos, sino dije cuando una nación también se vuelve orgullosa y quiere eliminar a Dios, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias. Entonces Dios le advierte a su pueblo, si se humillare mi pueblo, todos digan mi pueblo. Así no está hablando del mundo, está hablando de aquellos que lo conocen. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y muy claramente está hablando ahí de su pueblo. ¿Y qué más? Y oran y buscaren mi rostro. Si se humillan, si oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo, ¿qué dijo? Oiré del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, ¿y de qué va a sanarla? Bueno, va a sanarla de aquello que Él permitió. El consumo de la tierra, la pestilencia que ha venido, o sea, todo aquello que vino a causa de su desobediencia. Y Dios dijo, yo sanaré todo aquello que he enviado como juicio por desobediencia. Si se humillan, si me invocan, si me buscan y si se convierten de sus malos caminos, Dios promete oír desde los cielos, perdonar los pecados y sanar la tierra. Ahora, basado en esto que Dios le dice al pueblo de Dios, ¿qué podemos nosotros deducir de ello? Que la sanidad de nuestro pueblo, la sanidad de nuestra nación, no depende de los mundanos, depende del pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué no estamos haciendo? Y Dios dice, si mi pueblo, otra vez, no habla al mundo que ellos cambien. Dice, si mi pueblo vive de esta manera, camina en la manera que yo les he ordenado, humillando, buscándome, ¿verdad? Dejando los malos caminos, yo oiré del cielo y yo sanaré su tierra. Ahora, cuando el profeta Miqueas dijo, Dios dijo a través de este profeta, esas son las cosas que yo pido de ti, que yo requiero de ti, solamente hacer justicia. ¿De qué estaba hablando? O sea, dijimos que la justicia es hacer lo recto conforme a la ley de Dios, aquello que Dios ha ordenado. Y que cuando los hombres, cuando las naciones se apartan de ese estándar que Dios ha puesto de justicia, que es una justicia santa porque Dios es santo, siempre terminamos en injusticia. Hoy tenemos en nuestro país mucho alboroto acerca de que queremos que se haga la justicia, pero en hacer esa justicia actúan injustamente. Y no tenemos que ver muy lejos, simplemente las noticias que vemos todos los días, lo vemos. Hoy mucho que se dice ser justicia, realmente no es justicia. Ha sido torcida esa justicia. Y por eso queremos nosotros ver de la cosmovisión cristiana, de la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que es realmente la justicia? En el Salmo 2 leímos esto la semana pasada, pero quiero regresar ahí para que veamos una vez más lo que el salmista fue inspirado por el Señor para escribir aquí en el Salmo 2. Y a veces, como he dicho, hay muchos cristianos que dicen, los creyentes no debemos preocuparnos ni envolvernos en nada que es político. Pero este salmo es un salmo político. Habla del reino, de los reinos de la tierra, habla de las naciones, habla de los reyes, de los jueces, aquellos que rigen, que gobiernan el pueblo. Y Dios dice, pero yo tengo un rey. Y ese rey yo lo he instalado sobre Sión, mi monte. Y aquí en el capítulo 2, el verso 1, empieza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo que está diciendo ahí es realmente, ¿por qué están las naciones en tanto alboroto? En tanto enojo, ¿por qué están las naciones alborotadas, amotinadas por esto? ¿Y por qué piensan, dice, cosas vanas? Ahí está el cargo. ¿Por qué las naciones, los pueblos se encuentran de esta manera? Verso 2, se levantaron o se levantarán los reyes de la tierra, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, vemos, la pregunta se contesta en el versículo 2.
¿Por qué es que los pueblos están alborotados? ¿Por qué viene toda esta crisis? ¿Por qué piensan cosas que para ellos son buenas, pero son cosas vanas? Bueno, dice, ¿por qué? Porque sean los reyes, o sea, los que dirigen el país, los príncipes, aquellos que gobiernan con él, dice, ellos en su consulta, consultan las cosas que son en contra de Dios. O sea que lo que ellos buscan hacer son aquellas cosas que Dios ha declarado que no le agradan. Y note lo que dicen en el versículo 3. Rompamos, ¿qué dice? Rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, aquello que nos liga a Dios, aquello que nos ata a Dios. No queremos nosotros nada de eso. Sabe que aquí en este país hace muchos años le dijimos a Dios, no queremos la palabra de Dios en nuestras escuelas. No queremos oración, no queremos que se lea la Biblia, no queremos nada de ello. Vea usted la educación a dónde ha llegado en los Estados Unidos. Vea usted qué clase y generación de niños hemos creado. ¿Qué ideas tienen ellos? No son ideas piadosas, muchos de ellos. Solo que los padres estén muy bien, ¿cómo diré? Conectados con sus hijos y lo que están aprendiendo para corregirlos. Pero vemos una generación o ya varias generaciones que salen, a veces me acuerdo hablando con unas personas, me dijo, pastor, ¿cómo lee usted eso? ¿Cómo ve? ¿O cómo usa esas palabras que no entendemos? A veces mi esposa dijo, tienes que definir palabras porque a veces las personas no lo entienden. Pero me acuerdo que vinieron unos jóvenes y poniéndolos a leer me di cuenta que no podían leer ni al quinto, sexto grado. Eso es una tragedia. Esa no es culpa de los niños, es culpa de los maestros. Entonces las ideas que hoy se llevan a cabo en las escuelas, muchas de ellas escuelas públicas, no son de educación. Son de tratar de decirles lo que ellos deben de creer. En lugar de ayudarles a saber cómo pensar, cómo razonar, les quieren decir lo que ellos deben de creer. Esa no es educación, esa es indoctrinación. Y las escuelas son para educar a una persona, para saber cómo ellos pueden llegar a las conclusiones sabiendo razonar bien. Y dice aquí que ellos tienen sus planes en contra de Jehová. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada de lo que Dios tiene que decir. Ese es lo que ellos han consultado. Nada que los ate a Dios. Y recuerde, aquí está hablando de los líderes del pueblo. Está hablando de los reyes, de los principados, aquellos que rigen el país. Y cuando los líderes de un país abandonan el camino de Dios, ¿a dónde los conduce? ¿Y por qué llegan al lugar donde piensan que ya no necesitan la sabiduría de Dios? ¿Y cómo es que hemos llegado a líderes en nuestro país totalmente seculares, que no tienen realmente ninguna fidelidad a nada de lo que es santo o piadoso? Hoy la gente que rige, que gobierna, se ha olvidado de que ellos no son dioses. Se creen dioses, pero no son. Son simplemente personas que se les ha encargado un cargo, pero han sido infieles en su cargo. Hoy tenemos un grupo, quizá usted nunca lo ha oído, quizá a lo mejor sí, el Foro Económico Mundial, World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Es un grupo de gentes élites, personas que se creen los intelectuales, que ellos han determinado que el futuro de los gobiernos del mundo debe de estar en las manos de personas como ellos. Y ellos tienen una reunión realmente todos los años, donde toda la gente que tiene una capacidad, ¿verdad?, en las corporaciones, en las instituciones de alto aprendizaje, las universidades, ¿verdad?, filósofos, doctores, todo ese tipo de gente va a esta reunión para oír a estas personas hablar del futuro del mundo, diciendo, ya no podemos seguir como vamos, tiene que haber otra manera de gobernar el mundo. Y ellos han determinado, y ahora eso no es algo que esconden,
Es algo que empezó, ¿verdad? Así como por atrás, no hablábamos mucho, pero hoy lo dicen plenamente. Usted quiere saber qué es el futuro de esta gente élite que dicen que ellos deben, porque son los más capacitados, los más intelectuales, para que el mundo pueda seguir adelante. Ellos han determinado que todo el mundo que lo sigue debe de perder muchas de sus libertades. Debe de abandonar muchos de los que ellos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos derechos civiles. Tenemos que abandonar eso. Y ellos lo dicen. La propiedad que tenemos también. Es un grupo que dice que el mundo necesitando un nuevo camino, ahora ellos son los que pueden darnos el gobierno que necesitamos. Por eso a veces nos vamos a pensar, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí en América? ¿Por qué es que hay tanto conflicto en esta área del gobierno? Y si usted sigue a este grupo, se da cuenta que ellos, el deseo es quitar la libertad que ahora tenemos para traernos a todos los países del mundo bajo un sistema gubernamental, un sistema de un gobierno mundial. Y hoy mismo, en este tiempo, ellos están trabajando en este momento para que usted se haga dependiente del gobierno en todos los aspectos de su vida. Y entre más usted depende del gobierno para su vivir, más usted está sujeto a ello. Una de las cosas salió muy interesante que dijeron, o han dicho por ya varios años, pero lo repitieron este año, que ellos ven que para, creo que el año 2034, que son casi una década, ellos dicen que el mundo va a cambiar de tal manera que usted no va a poseer nada, pero va a estar feliz. O sea, nos están diciendo, no vas a tener nada. ¿Por qué? Porque el gobierno te va a quitar todo. No vas a tener acceso a tu propia propiedad, a nada, todo. No vas a tú ser dueño de nada. Pero ellos dicen, vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque el gobierno será el que te provee todo. Pero claro, no nos dicen que aquel que nos provee todo también nos puede ¿qué? Quitar todo. Aquel en el cual dependemos, el momento que nosotros no actuemos como ellos piensan que debemos actuar, nos quitan todo. Y una de las cosas que vemos, uno de los peligros que estamos viviendo nosotros ahora, es que ahora están tratando de remover inclusive la moneda física. Note que todos nosotros hacemos, todo pagamos con tarjeta, todo lo hacemos digital. Ya no hay nadie que saque dinero para pagar. Y a veces usted trata de pagar un lugar, no aceptamos efectivo. ¿Cómo que no acepta efectivo? Aquí el mismo dólar dice que es bueno para todo tipo de deudas, ¿verdad? Pero ya está cambiando de tal manera. Pues yo le digo a la gente, use el dinero físico lo más que pueda. Es más fácil usar tarjeta, claro. Pero si el mundo cambia de esa manera, donde nosotros todo lo hacemos digital, llegará el tiempo cuando usted, quizá porque no vota en la manera que ellos piensan, no apoya las causas que ellos piensan que usted debe apoyar, al momento que usted va a usar su tarjeta, que sabe que le cerraron su cuenta, ya no tiene acceso. Digital, todo. Y para allá va. Estas son las cosas que están sucediendo, hermanos. Y que esta gente piensa una vez más, no necesitamos a Dios, nosotros somos dioses. Nosotros podemos regir. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti y para tu familia. No tendrás nada en los años que vienen y serás feliz. Me acuerdo ver un cuadro meme que se le llama en el internet hace años. Nunca se me olvidó. Y decía, ¿sabe usted por qué el ratón se muere en la trampa? Hacía la pregunta, ¿sabe por qué el ratón se muere en la trampa? Porque no se ha dado cuenta, no ha entendido por qué el queso es gratis. ¿Por qué se muere el ratón en la trampa? Porque no ha todavía entendido por qué le ponen el quesito ahí gratis. Y esa idea nosotros tenemos que tomarla y cuidar, porque pensamos, mira, el gobierno me da esto, el gobierno me da lo otro, mira qué bueno, queremos más. Y la gente busca más cada vez ser dependiente del gobierno.
pensando que acabo el gobierno tiene dinero, ¿verdad?, sin límite. Y el quesito usted lo está tomando. Es gratis, échamelo. Hasta que viene la trampa. Y lo bueno es que no nos están diciendo que esto viene en manera, ¿verdad?, opacada. Que no, nos están diciendo así en palabras. Para este tiempo usted no tendrá nada y será feliz. En los Estados Unidos nosotros elegimos, ¿verdad?, aquellos que entran en los lugares para gobernar. Y como nosotros aquí tenemos la libertad de votar, si podemos decir así, por aquellos que van a gobernarnos, también tenemos la responsabilidad, o también tenemos la oportunidad, podemos decir también, de despedirlos en la siguiente elección. Los gobernantes, aquellos que rigen, ellos son los que hacen la política que afecta, como dije la semana pasada, todos los aspectos de nuestra vida. Aquellos que gobiernan afectan nuestra economía, nuestros derechos, lo que nuestros hijos aprenden en la escuela. Si nuestros hijos van a ser enviados a la guerra, ellos determinan cuánto usted tiene que pagarle al gobierno de lo que usted gana, de su nómina. El gobierno decide y da derechos a aquellos para matar a los niños en el vientre. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando vemos el caos en nuestro país, la corrupción, la anarquía que existe en nuestro gobierno? ¿Tendremos nosotros delante de Dios alguna responsabilidad? Porque si nosotros apoyamos a gente que traman en contra del Señor, como hemos leído aquí en el Salmo 2, que quieren romper las ligaduras piadosas, ¿qué podemos esperar? Y si nosotros vemos nuestra cultura, nuestro país, que está siendo dominado por la corrupción, por la maldad, ¿tendremos nosotros alguna responsabilidad? ¿Qué es la actitud de Dios hacia la injusticia y la impiedad nacional? Ahora voy a hablar de la nación. ¿Qué será la actitud de Dios cuando Él ve la injusticia y la impiedad? En Romanos capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. No tenemos nosotros que formar una opinión personal. Dios nos dice en su palabra. Dios le dijo a Israel, leímos en 2 de Crónicas 7 y 14, 13 y 14. Pero aquí en Romanos 1, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, acuérdense, toda escritura inspirada por Dios, para escribir esto en el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vemos que el evangelio revela ¿qué? Revela la justicia de Dios. Lo recto, aquello que Dios dice que es justo. El evangelio revela la justicia de Dios. Trae poder para salvar. Por eso yo digo que la solución para nuestro país y para lo que está pasando en el país es el evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de envolvernos en el área política porque Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de escoger nuestros líderes. Hay otros países que ellos no tienen esa libertad, los países comunistas, por ejemplo. Pero nosotros somos administradores de todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y eso es una de ellas, que sepamos quiénes son los que rigen. Porque si los que gobiernan están corruptos completamente y en maldad, va a traer consecuencias. Pero ¿qué es la actitud de Dios? Pregunto una vez más. Hacia la injusticia y la impiedad. En el verso 18, ahora nos empieza a decir, no solamente que en el versículo 17 dice, está revelada la justicia de Dios por el evangelio. Pero ahora nos dice que hay otra
cosa que se revela de Dios, versículo 18, y es la ira de Dios. La ira de Dios ahora se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué actitud tiene Dios hacia la injusticia y la impiedad? Dios se enoja cuando Él ve eso. Y así como lo hace con un individuo, también lo hace con un país. Por eso Dios le advirtió a Israel: si yo envío estos diferentes juicios, y si mi pueblo quiere que esa tierra sane, necesita ¿qué? Humillarse, necesita orar, necesita buscar mi rostro, convertirse de sus malos caminos. Y si hacen eso, yo sanaré su tierra. Entonces vemos aquí que Dios revela la justicia suya por el evangelio, las buenas nuevas. Pero contra la injusticia, contra aquello que es en contra de lo que Él es y lo que Él revela, Dios es justo. Ahora dice, Él revela otra cosa. Revela la ira, el enojo de Dios se revela contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una mejor palabra ahí es que suprimen. O sea, cuando tú suprimes algo, los estás tratando de que no se muestre, que no salga. Y dice que los hombres con su injusticia, con su impiedad, dice, suprimen la verdad. Y haciendo eso son injustos. A veces por eso digo que la sociedad quiere ser justo, pero al no hacer lo que es recto, terminan en injusticia. Y uno de los ejemplos que le he dado es cuando el gobierno dice, vamos a quitarle a aquellos que tienen para darle a aquellos que no tienen. Una cosa es compartir y caridad, y los que tienen, compartir con los que no tienen. Eso sí es bíblico. Pero que un gobierno le robe al pueblo, parte del pueblo, para darle a otro, esa no es justicia, ese es robo. Y no importa que uno sea el beneficiario de ello, no es correcto. Y por eso yo decía que el ratón no puede entender por qué le dan el queso gratis. ¿Por qué es que me dan a mí? Y la gente que a veces no tiene entendimiento dice, sí, quítele más a los ricos para que nos den más. Denos más quesito. Queremos ese quesito. Porque no es justicia, esa es injusticia. Robarle a uno para darle a otro es injusto. Y puede decir que estoy haciendo justicia para los que no tienen, pero dice la Biblia que no podrás escoger al pobre sobre el rico, ni al rico sobre el pobre, cuando haces justicia, porque es injusticia. Y Dios lo reconoce y nos enseña. Y Dios dice que Él se enoja cuando los hombres, por su impiedad, por su injusticia, detienen o suprimen la verdad. ¿Cómo suprimimos la verdad? ¿Cómo detenemos la verdad siendo injustos? Bueno, no sacamos adelante la justicia, la hacemos a un lado por nuestra injusticia. No hacemos lo recto por nuestra impiedad. Entonces Dios dice que Él tiene esta actitud. El evangelio es el poder de Dios porque promueve justicia, lo recto, lo justo. El enojo de Dios está en contra de toda injusticia, toda impiedad. Dice, ¿se interesa Dios por estas cosas? Claro que sí. Y por eso llegamos al punto donde decimos, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos de un país donde Dios nos ha dado la responsabilidad de escoger a aquellos que nos gobiernan? Yo digo, la Biblia, la palabra de Dios, debe dirigirnos en toda nuestra política. Y si al inconverso no le gusta, eso está en ellos, no en nosotros. Porque Dios le habla aquí en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Si regresamos ahí una vez más, en el Salmo capítulo 2, Dios habla aquí, acuérdense, ya le dije y lo voy a repetir, a los reyes.
a los dirigentes del pueblo. Dios le habla aquí a los jueces que escuchen lo que Él dice. El verso 4 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se burla? Porque ellos, pensando que pueden llevar adelante un país, adelante la gente, rompiendo las ligaduras, separándose de las cuerdas que los atan a Dios, dependencia de Dios, y cortar eso y nos va a ir bien. Dios se ríe. Y se burla de ellos. O sea, nos da un cuadro de que Dios tuvo una actitud de, ¿verdad? De que, ¿qué les pasa a estos? Y luego, en el versículo 5, después de reírse y burlarse de todos aquellos que piensan que ellos pueden gobernarse por sí mismos, dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí está lo que Pablo dice en Romanos, donde acabamos de leer. Y dice que Él, en el versículo 5, los turbará con su ira, hablará en su furor. O sea que Dios está enfurecido. Dios está desagradado en la manera en que ellos gobiernan. En el verso 10 nos dice: ahora pues, oh reyes. Ahora se dirige al príncipe o al gobernador principal del pueblo: ser prudentes. Y les dice a los jueces de la tierra: admitan amonestación. Mi pregunta es: ¿quién va a darle prudencia a los reyes y amonestar a los jueces? Es la verdad de Dios. En el Salmo 103, guarde ahí su lugar, pero en el Salmo 103, el verso 6, Salmo 103, se lo voy a leer, verso 3. Salmo 103, perdón, verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace ¿qué? Justicia. Entonces les dice a los jueces: reciban amonestación. ¿De quién viene realmente la justicia? Es de Jehová. ¿De quién es el que mantiene el derecho a todos los que padecen violencia? Jehová. Y los jueces de la tierra deben de vivir conforme a la sabiduría que Dios provee, no a lo que a ellos les parece que debe ser. Hay jueces hoy en nuestro país que no siguen inclusive los principios de la Constitución. Se han vuelto jueces para sí mismos. Determinan como ellos quieren. Entonces, el Señor nos dice que debe haber aquella amonestación, aquella prudencia que viene de Él, porque Él es el soberano sobre todo. Y luego les dice en el verso 12 a los jueces, aquí en el Salmo 2, y a los reyes, aquellos que dirigen, les dice en el verso 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Les dice que hay una promesa de bendición. ¿Cuándo qué? Cuando dependemos de Él, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en la sabiduría que Él provee. Sabe que hay solamente un porcentaje muy pequeño de la gente que se dice ser cristiana en este país que vota por los líderes que lo gobiernan. Hay millones de personas que se dicen cristianos y un porcentaje muy limitado son la gente que toma su responsabilidad seria. Este desinterés en nuestro gobierno nos ha traído, como digo, a un punto de colapso como un país por la política que gente que no conoce a Dios, que no quiere tener nada que ver con Dios, son los que están al frente. La gente que trama en contra de Jehová y el reino de Dios han tomado lugares de poder en nuestro país. Y ellos han abierto las puertas a más anarquía, a una irresponsabilidad fiscal como no nos imaginamos. Como ya le he dicho, 33 trillones de dólares de deuda.
la tercer parte, la tercer más alta parte de la deuda, o perdón, de los del presupuesto nacional. La tercera parte más costosa del gobierno es el interés que pagamos en la deuda. $500 billones, 500 billones de dólares tenemos que pagar cada año para pagar el interés que debemos. Y si esto no cambia, hermanos, y no me gusta ser pesimístico porque yo sé que Dios tiene todo en control, pero el país no podrá sostener yendo hacia adelante más. Y dice usted, ¿por qué hemos llegado a este punto? Le acabo de decir, hay grupos de personas que el interés de ellos es que este país se derroque. Porque la única manera, siendo el país que está parado realmente, que está deteniendo que este gobierno mundial exista, porque todavía mantiene su soberanía. Pero ya derrocado, tendrá que seguir lo que los demás países están haciendo, lo que estos élites, que personas quieren gobernar. Y nosotros por eso estamos en esta condición. ¿Y quién nos puede salvar? ¿Los políticos? No. Dice pastor, pero dice que debemos de nosotros saber quién está. Sí, debemos de nosotros hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero al final es Dios el que rige. Es al final Dios el que tiene el control. Pero nos empodera y nos manda a que seamos gente prudente. Que sepamos lo que está sucediendo. Porque si nosotros no oramos, nos humillamos, nos apartamos de nuestros caminos, malos caminos, Dios puede sanar nuestro país. A veces nosotros vemos la situación pésima, porque realmente el dinero que nosotros debemos en deuda es un dinero que ni nos podemos imaginar nosotros. ¿Cuántos son 33 trillones de dólares? Irresponsabilidad fiscal. Tenemos gente del gobierno que promueve la muerte. Están por el aborto y como le dije la semana pasada, una de las cosas de la política es que antes se decía el aborto debe ser legal, pero debe de ser, ¿verdad?, no tan regular. Pero ahora está siendo promovido. ¿Por qué? Porque gente que piensa ese tipo tiene esa mentalidad, ha entrado en el poder y ha abierto las puertas. Y ahora hay lugares en los Estados Unidos donde después de que el niño nace, todavía lo dejan morir. Y le llaman aborto. Pero ese niño ya tiene vida. Tiene vida en el vientre, mucho más cuando salió del vientre. Pero si la madre no lo quiere, tiene el derecho de dejarlo para que muera. Y dice, ¿qué clase de persona haría eso? Gente que no conoce a Dios. Gente gobernada por gente que no conoce a Dios. Y también no solamente la anarquía, vemos en la frontera, en la política, que ha llevado a la nación a un caos, a una anarquía. También vemos la inmoralidad. La puerta se ha abierto desde los lugares más altos a la inmoralidad, a la injusticia. Ahora, ¿querrá decir esto que nosotros ahora tenemos que votar solamente por gente cristiana? No, hermano. Me acuerdo, hay personas que dicen, yo no voy a votar por Trump porque él no es cristiano. No estamos eligiendo un cristiano. Estamos eligiendo un gobernante. Y vivimos en un país que no es nítidamente cristiano. Empezó de esa manera, pero nos hemos apartado tanto de Dios que aún, como digo, la gente que gobierna no quiere tener nada con las cosas de Dios, muchos de ellos. Lo que nosotros debemos hacer es ver no personajes, sino la política que ellos valoran y que ellos nos dicen que van a poner como la política de la nación. Tenemos que ver qué es la política que ellos llevan hacia adelante. ¿Reflejan la justicia para el pueblo de Dios realmente? Por eso en la política debemos de hacer esta pregunta.
qué es la política de esta persona y hacia dónde nos lleva. Hacia las cosas que agradan a Dios o hacia las cosas que Dios nos ha dicho en su palabra que no le agradan y que traen el juicio y la ira de Dios. A veces personas me preguntan, pastor, en esta elección, yo sé que esta persona no es cristiana y ¿cómo debemos nosotros votar? Yo no busco primero si es una persona cristiana, porque tenemos nosotros personas en este país, somos una agrupación de gente que venimos de diferentes trasfondos. Pero sí hago esta pregunta y me gusta hacer esta analogía porque si yo quiero ir a una parte del país donde no hay un aeropuerto en esa ciudad a donde quiero ir, ¿qué es lo que hago? No digo, pues no hay aeropuerto ahí, así que no puedo volar ahí. No, busco el lugar ¿qué? Más cercano a ese lugar. Y eso es lo que yo pienso debemos hacer en la política. Sabiendo la palabra de Dios, ¿quién es la persona que más nos lleva más cerca a aquello que Dios dice? No más lejos. O no con un desinterés, como digo, no importa, porque sí importa. Las consecuencias de aquellos que rigen nos afecta, como ya he dicho, en todas las áreas de nuestra vida. Así que, ¿a dónde nos lleva esta política? Cuando Pablo escribe acerca de obedecer a las autoridades civiles en Romanos capítulo 13, recordemos que él no estaba viviendo bajo un gobierno cristiano. Él estaba viviendo bajo los césares. Él estaba viviendo bajo un reinado, ¿verdad?, que también tenía sus problemas. Pero él dijo que nosotros deberíamos de orar y por nuestros gobernantes, por reyes, pero también deberíamos de vivir sujetos. ¿Por qué? Porque Dios es el que rige sobre todo. Y cuando él fue maltratado concerniente a un amenazo de prisión, ¿sabe qué hizo él? Él tomó ventaja de su ciudadanía romana. Pablo era romano, era judío, pero era nacido romano. Y la ciudadanía romana era algo muy, ¿cómo diré?, importante en ese tiempo. Cuando una persona era ciudadana romana, tenía ciertos privilegios y tenía ciertos derechos. Y cuando a Pablo quisieron maltratarlo en la cárcel, él apeló a César. Y cuando él le dice a aquel que lo estaba maltratando, yo soy ciudadano romano. Y él dijo, ¿tú eres romano? Le dijo, sí. Y dijo, a mí me costó mucho, dijo la persona que estaba hablando, para ser ciudadano romano. Y dijo Pablo, pero yo nací romano. Entonces él usó esa responsabilidad, o sea, ese privilegio, ese derecho de apelar en su ciudadanía. Nosotros, si somos ciudadanos de este país, tenemos ciertas responsabilidades, pero también tenemos ciertos derechos que hoy, como digo, están tratando de quitarlos y que desaparezcan. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de participar en este sistema en el cual Dios nos ha dado y que seriamente nosotros consideremos, porque somos ¿qué? Administradores de esos privilegios. ¿Sabe que otros no tienen la responsabilidad de votar por los líderes que los gobiernan? Nosotros sí, si somos ciudadanos. Otras personas no tienen esa responsabilidad porque viven bajo un gobierno que no les permite. Pero nosotros somos administradores del voto en una república que es libre todavía. Y nosotros debemos tomar esa responsabilidad seriamente. Por eso yo te voy a animar, si eres ciudadano, que tú te registres para votar si no has votado o si nunca has votado. Y que te prepares, que veas qué es lo que promueve la justicia en nuestro país y qué es lo que está oponiendo a la palabra de Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Pablo dice aquí en 1 Corintios 4 y el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, aquellos que se les ha encargado un cargo, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Si nosotros somos administradores de nuestro derecho de votar, debemos de tomarlo seriamente y debemos de ser hallados, dice, fiel. Ahora, la votación es importante y le voy a una vez más a exhortar. Si usted no ha registrado para votar, si usted no sabe cuáles son las políticas que están siendo llevadas hacia adelante en el país, que usted, verdad, indague, pregunte, busque.
ah, para que usted esté bien enterado y hacer y llevar adelante ese derecho que usted tiene de votar, ser un buen administrador en este tiempo. Pero nuestra primera prioridad no es votar, nuestra primera prioridad es ¿qué? Es orar. Primeramente, si yo voto pero no oro, simplemente estoy dependiendo en mi voto. Pero si yo oro y hago lo que Dios me ha puesto en mis manos y soy fiel en ello, entonces mi confianza está en Él. ¿Sabe aquí donde leímos al principio, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, yo he escogido esta casa como casa de sacrificio? En el verso 14 le dice, si mi pueblo se humillare. La primera cosa es que humillarnos. Dice, ¿cómo nos humillamos? Nos humillamos delante de Dios reconociendo que somos dependientes de Él. Y dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y noten, lo primero que dice es que si oran y buscan mi rostro. Si oramos a Dios y buscamos su rostro. Y por eso en este tiempo, mientras nos acercamos a la elección, una de las cosas que te voy a pedir a ti, si eres miembro de este cuerpo, si eres creyente, que tú empieces a preparar tiempo de oración por este país. Hermano, estamos, como digo, en un tiempo muy crítico para este país. Las cosas no continuarán como nosotros que hemos vivido en este país por años hemos experimentado. El futuro no nos da esa misma esperanza. Si Dios no interviene, este país va a cambiar. Y muchas de las cosas que nosotros nos hemos acostumbrado como libertades, nuestros hijos y nuestros nietos no las tendrán. Y será porque nosotros no actuamos cuando debiéramos haber actuado. Y yo creo que esto es algo muy serio. Y por eso dijo el Señor, si mi pueblo se humilla. Y nuestra primer humildad delante de Dios es buscamos su rostro y oramos a Dios. Yo te voy a pedir que tú hagas esa decisión delante del Señor esta mañana. Y le digas, Señor, yo me comprometo a orar por este país. Yo me comprometo a orar por esta herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. Señor, estamos en un problema, pero tú puedes cambiar la situación. Pedimos que hágase tu voluntad como el Señor nos enseñó a orar. Venga, ¿qué? Tu reino. No queremos que nuestro país se desligue de Dios, como leímos en el Salmo 2. Pero decimos, Señor, venga tu reino, aún sobre aquellos que no te conocen. Rige, Señor, gobierna sobre nosotros. No queremos gobernantes corruptos, queremos gente que nos pueda llevar hacia aquello que es justo y recto. Y que tu ira no venga sobre nosotros para que tengamos nosotros que sufrir, como tú le dijiste a Salomón. Señor, ayúdanos. Y Padre, en esta mañana, tú nos has dado una responsabilidad tan grande como tus hijos. Nos has dado privilegios, nos has dado bendiciones, nos has dado, Señor, más de lo que nosotros merecemos. Y en muchas maneras nos hemos vuelto apáticos. Hemos olvidado que toda la grandeza, todo lo bueno que tenemos en este país es por tu mano. Aquellos que iniciaron este país, iniciaron muchos de ellos en dependencia de ti. Vemos los principios de tu palabra a través de todos los documentos de la fundación de este país. La dependencia en el Dios que nos da la libertad. Pero hemos fallado en muchas maneras, Señor. Desde nuestra irresponsabilidad económica, desde nuestro entendimiento de la justicia que no es justicia. Perdónanos, Señor. Desde
el asesinato de los niños en el vientre. Cada año más de 1 millón de ellos. Perdónanos, Señor. Desde el caos y la anarquía que nuestros gobernantes han fomentado, solo por su propia agenda política, descuidando del país y la seguridad. Ahora vemos, Señor, y empezamos a ver los resultados. Ayúdanos y perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti y decimos, si tú no edificas esta casa en vano, trabajamos nosotros para edificarla. Y por eso, aunque tenemos responsabilidad civil de votar, Señor, por nuestros gobernantes, primero venimos a ti y dependemos de ti. Y te pedimos misericordia y compasión por este país. Merecemos mucho peor, pero pedimos tu misericordia, Señor. Que nos des otra oportunidad, Dios, de rectificar lo que hemos permitido en este país. Perdónanos, Señor, y restáuranos. Y como tu pueblo nos humillamos y nos comprometemos a buscar tu rostro en este tiempo, por este país. Y tú dijiste, Señor, yo iré del cielo y sanaré su tierra. Pero aún, Señor, en aquello que deseamos y pedimos, si tú determinas darnos un gobierno más opresivo del que hemos tenido, sabemos que es bien merecido. Pero te pedimos misericordia por nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vienen. Pedimos que destruyas todo intento maligno en contra de este pueblo, en el cual tú nos has dado responsabilidad de orar por él. Llénanos, Señor, una vez más de la sabiduría de lo alto. Danos líderes, Señor, que nos lleven hacia lo que es justo y recto delante de ti. Y pedimos, Señor, que tu mano remueva todo aquel que tú sabes, Señor, que es y lleva solamente hacia la injusticia y lo que no te agrada. Tú puedes hacer eso. Pues tú nos has dicho en tu palabra que tú levantas a uno y pones abajo a otro. Dependemos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, para ser fieles en aquello que nos toca a nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver la política de esta nación a través de la sabiduría de tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria, Padre. Amén.